Saludos, mi nombre es Bruno Chávez, soy estudiante de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy voy a presentar la asignación a cargo del docente, presentando el tema evento vascular cerebral en adultos mayores o pacientes geriátricos. Para comenzar a hablar del tema, vamos a primero comenzar con la definición. Tanto la American Heart Association como el Instituto Mexicano del Seguro Social coinciden en que el evento vascular cerebral es una afección neurológica o una alteración neurológica causada por una disminución total o parcial del riego sanguíneo en una parte del cerebro. Esto va a traer consigo una serie de alteraciones neurológicas manifestadas de forma física en el paciente. La etiología. Para hablar de etiología tenemos que primero recordar la sensibilidad isquémica. Hay que recordar que tanto corazón, pulmones y cerebro tienen una sensibilidad isquémica de 4 a 6 minutos. ¿Esto qué implica? Esto implica que durante una interrupción del flujo sanguíneo en una parte del cerebro de los pulmones, a partir de los 4 a 6 minutos comenzará el daño celular irreversible. Esto implica que va a comenzar la necrosis y dicho daño se puede extender a otras zonas del cerebro. Este daño es causado porque al haber una interrupción del flujo sanguíneo, menos células van a ingresar a esa zona del cerebro y por lo tanto va a haber un menor o nulo aporte de oxígeno. El oxígeno en todas las células es necesario para sus procesos metabólicos. Si el oxígeno no ingresa a esas zonas del cerebro, los procesos metabólicos no se podrán llevar a cabo y por lo tanto las células comenzarán a morir. Hay que hablar también para entender esta enfermedad de la clasificación. La clasificación se va a determinar principalmente los motivos por los cuales va a haber una interrupción del aporte sanguíneo. Estas interrupciones se van a deber a dos causas. La primera es la causa isquémica o el evento vascular cerebral de tipo isquémico, que es ocasionado por una obstrucción de los vasos sanguíneos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, podemos ver en la imagen que que en el caso de los pacientes con dislipidemias van a tener placas de material graso alrededor de la arteria, lo que va a provocar que ésta disminuya su calibre y que sea más propensa a formarse coágulos o trombos. Si los trombos llegan a formarse en estas áreas, se van a obstruir y van a hacer que el flujo sanguíneo disminuya o de plano no exista en esa zona del cerebro. Otra forma de la cual puede ocurrir es que esta placa, existe una zona que se conoce como placa inestable, se desprenda y esa placa que se desprendió viaje a través del torrente sanguíneo, forme por un émbolo y dicho émbolo se vaya a obstruir otra zona del cerebro. Cualquiera de las dos formas son del tipo isquémico. En el caso del tipo hemorrágico, vamos a hablar de una ruptura de dichas arterias cerebrales, y dichas rupturas generalmente son causadas por un aumento súbito en la presión sanguínea. Las rupturas o las hemorragias pueden ser de dos tipos, intracerebrales y subaracnoideas. Hay que tomar en cuenta que estadísticamente hablando, el 87% de los casos son del tipo isquémico, mientras que el 13% restante son del tipo hemorrágico, siendo el 10% para los casos de hemorragia intracerebral y el 3% para las causas de hemorragia subaracnoidea. Los factores de riesgo para este tipo de enfermedades están principalmente la edad, porque los estudios indican que a partir de los 55 años ya es más común que los pacientes que cumplen ciertos requisitos presenten este tipo de patologías. Otro de los factores de riesgo son la hipertensión, las dislipidemias, diabetes mellitus, la mala alimentación, la poca actividad física,
y malos hábitos como fumar o beber. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Bueno, lo que van a presentar principalmente es disminución de la fuerza de un lado del cuerpo o de ambos lados. Esto se va a manifestar principalmente en los miembros superiores e inferiores, haciendo que incluso el paciente no pueda caminar adecuadamente o de plano no pueda caminar. También van a presentar una sensación de hormigueo o adormecimiento en una parte del cuerpo, siendo esta no solamente se va a manifestar en los miembros superiores, miembros inferiores, también se puede manifestar en la cara. También el paciente va a referir que hay una pérdida de la visión o total o parcial. También el paciente va a comenzar a presentar de manera súbita un estado de confusión, va a presentar dificultad para articular palabras y va a presentar también mareos. Es algo muy común en este tipo de pacientes. Otro de los síntomas que va a presentar es un dolor de cabeza intenso de origen desconocido. El diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se realiza con las siguientes maniobras o las siguientes técnicas. La primera, bueno, es el ABC prehospitalario que siempre hemos ejecutado. En este caso, el ABC se va a centrar, no se va a centrar, sino va a tener una atención especial en la saturación de oxígeno. Tenemos que cuidar que nuestro paciente no tenga una saturación de oxígeno menor al 94%. De ser así, habrá que aplicar oxígeno suplementario. ¿Qué más? Vamos a ejecutar la escala por excelencia para la detección del evento vascular cerebral, conocida como escala de Cincinnati o escala FAS. Esta consiste en 3 pruebas principales. La primera es, le vamos a pedir al paciente que levante los brazos, ambos, y que cierre los ojos. Lo va a hacer con los ojos cerrados. Si el paciente levanta los 2 brazos al mismo tiempo, esto va a ser un signo normal. Pero si el paciente levanta uno de los brazos de forma dispareja o lo mantiene más abajo o le es imposible moverlo, ahí ya lo vamos a tomar como un signo anormal. ¿Qué otra cosa? Le vamos a pedir que sonría. Al sonreír vamos a ver las comisuras de los labios. La sonrisa tiene que ser simétrica. Si una de las comisuras se encuentra caída, lo vamos a tomar como un signo normal. Y finalmente le vamos a pedir que mencione una frase corta. ¿Qué frase? La que sea, pero sí tiene que ser corta y de preferencia que contenga R's. Por ejemplo, perro viejo no aprende truco nuevo. Esta es una frase sencilla, no presenta mucha dificultad y cualquiera la debería de decir. Si el paciente presenta dificultad para hacerla, lo vamos a tomar como un signo normal. La presencia de un signo normal representa hasta un 72% de probabilidades de que el paciente presente o tenga un evento cerebrovascular. La presencia de los 3 signos anormales va a representar una probabilidad del 85%. ¿Qué otra? Podemos también aplicar la escala de Glasgow. No es necesario volver a repetir todas las pruebas, simplemente para hacer la escala de Glasgow vamos a aprovechar las órdenes que dimos en la escala de Cincinnati, vamos a evaluar el habla, vamos a evaluar la respuesta visual y ahí podemos sacar una escala de Glasgow. También vamos a hacer una revisión de los signos vitales y vamos a centrar la atención en 3 signos. El primero, que es la saturación de oxígeno, que ya la debimos haber evaluado en el ABC. El segundo es la tensión arterial, debido a que estos pacientes es común que presenten crisis hipertensivas. Y finalmente vamos a tomar la glucosa para ver si puede tener hiper o hipoglucemia. Y finalmente el sample, un interrogatorio tipo sample en el cual vamos a centrar nuestra atención en los signos y síntomas, sobre todo en la hora de inicio. Vamos a también centrar nuestra atención en las patologías previas y en la medicación. Es importante revisar si el paciente ha tomado su medicación de forma adecuada o si la ha interrumpido. De ser así, hay que llevar un registro de ello. Toda esta valoración debe realizarse en no más de 10 minutos. El tratamiento lo vamos a dividir en 3 tipos: básico, intermedio y avanzado. En el básico y en todos los niveles tiene que estar principalmente el traslado a un centro hospitalario donde lo puedan atender. No tiene que ser cualquier centro.
Ahí también vamos a enfocarnos en la administración del oxígeno. Esto siempre y cuando el paciente lo requiera. Recordemos que debemos de ver que el paciente no tenga menos del 94% de saturación. Si tiene 94% hay que administrar. ¿Con qué? Bueno, los dispositivos van a variar. Si tiene una hipoxia de tipo leve, vamos a utilizar solamente puntillas nasales a 3 litros por minuto, máximo 5. Si su hipoxia es moderada, estamos hablando de un 86 o un 90%, vamos a utilizar ya un dispositivo más avanzado, como una mascarilla simple a 8 litros por minuto. Y si ya tiene una hipoxia ya severa, que es menor del 85%, entonces utilizaríamos o una mascarilla con reservorio, o si requiere apoyo ventilatorio, pues la bolsa válvula mascarilla. En el nivel intermedio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, principalmente el monitoreo cardíaco. Si bien no se ha demostrado que el monitoreo cardíaco sea realmente de ayuda en el tratamiento de estos pacientes, sí es importante hacerla porque hay un concilio, que se han establecido y que lo menciona tanto el Instituto Mexicano de Seguro Social como la American Heart Association, donde dice que esto se debe de hacer debido a que los pacientes que presentan EBC también han llegado a presentar infarto agudo del miocardio o también han llegado a presentar otras alteraciones cardíacas recurrentes. También es importante la canalización. ¿Con qué? Con solución salina. Esto debido a que la solución salina no contiene glucosa, por lo tanto no va a alterar los niveles de glucosa en sangre. También porque esa es la solución que se recomienda para la administración de medicamentos, para la reposición de líquidos, y si hay hipovolemia es la solución que se recomienda para compensar las pérdidas importantes de sangre. Y finalmente en el avanzado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, si es necesario, a utilizar un dispositivo de vía aérea avanzada como la intubación endotraqueal o las transtraqueales, o las supraglóticas como la mascarilla laringea o el tubo laringeo. Esto siempre y cuando el paciente no pueda ventilar por sí solo, o tenga una pérdida de conciencia severa. Entonces sí se recomendaría utilizarlo en niveles avanzados. Esto igual conectados a la bolsa válvula mascarilla, esta a 15 litros por minuto, porque ya es una bolsa válvula mascarilla. Entonces se requiere un flujo mayor. Y finalmente el control de la hipoglucemia. Control de la hipoglucemia, ¿por qué? Tanto la hiper como la hipoglucemia van a causar estragos en el paciente y van a causar que la recuperación del paciente no sea favorable. Por lo tanto, sí es importante que este paciente se controle esos niveles, pero la Asociación Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas de América recomienda que nos centremos principalmente en la hipoglucemia, debido a que los efectos de los niveles bajos de glucosa van a causar estragos de forma más inmediata que los estragos que causaría la hiperglucemia. Incluso el Instituto Mexicano de Seguro Social menciona que la hiperglucemia debe controlarse dentro de las 24 horas. Por lo tanto, esa sí todavía tenemos tiempo de tratarla. La hiperglucemia probablemente no. ¿Qué recomendaciones hay para estos pacientes? Bueno, principalmente al traslado se le tiene que dar la prioridad. De todas las maniobras que mencionamos, no debemos dar prioridad a ninguna otra maniobra por encima del traslado. Por lo tanto, no nos vamos a atrasar ni en canalizar, ni en administrar oxígeno, ni en ninguna otra cosa que no sea el traslado. El traslado lo vamos a hacer a un hospital especializado, no a cualquier hospital, porque eso implicaría pérdida de tiempo. Y si es posible, vamos a hacer una escala a un centro de diagnóstico donde se realice una tomografía axial computarizada. Esto es para disminuir el tiempo de diagnóstico y que el paciente reciba el tratamiento lo antes posible. Recordemos que el tratamiento fibrinolítico que se recomienda a este tipo de pacientes tiene que administrarse dentro de las 3 horas posteriores a la aparición de los signos. Esto se va a realizar, la traslado al TAC se va a realizar siempre y cuando el médico lo autorice y el hospital no cuente con una tomografía axial computarizada. Finalmente, para entregar al paciente, vamos a mencionar los signos y síntomas que encontramos con la hora de aparición, el tratamiento que hicimos y la evolución del paciente durante todo el trayecto. De mi parte sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.